Q, yo no sé lo que significa eso, pero como todo el mundo lo dice. Se oye bien. Suena bien. Significa. Fe que vence el temor es el título que hemos escogido para la palabra o la enseñanza o la predicación, como usted lo quiera llamar, de esta mañana. Yes. Hay que entender una cosa muy importante cuando hablamos de temor, y es que hay dos tipos de temores que pueden venir al ser humano. O hay dos formas de expresar el temor, vamos a decirlo de una forma diferente, y es el temor reverente y puede ser también el temor a Dios. El temor reverente. El miedo es lo que básicamente todos y cada uno de nosotros hemos experimentado, ¿verdad que sí? Que hemos sentido temor en algún momento dado. ¿Hemos sentido temor? Ah, yo pensé que yo solamente era el que había sentido temor. Miedo. Pero el temor reverente, que es del que vamos a hablar en la primera parte de la escritura, o del mensaje, perdón, que vamos a tratar en esta mañana, es el temor reverente. Es el temor de lo cual la Biblia nos dice que es beneficioso. El temor reverente es beneficioso, es de beneficio para nosotros. Y ese temor debe ser de alguna forma en nuestras vidas fomentado. Cuando hablamos de algo que es fomentado, estamos hablando de algo que es desarrollado o que tiene que aumentar en nosotros en intensidad. Temor reverente. Es el temor también que reverencia el poder y el respeto hacia Dios, nuestro Creador y Salvador. Hay algunos ejemplos en la Biblia que nosotros podemos ver que hablan de ese temor reverente que tuvieron hombres y mujeres de Dios. En este caso, escogí algunos que son hombres de Dios, perdón. Y es el caso de Moisés ante la zarza ardiente. Cuando Moisés vio aquella zarza que ardía y no se consumía, tuvo reverencia porque sabía que Dios estaba en medio de aquella zarza. El otro temor al cual quiero hacer referencia en este día, aunque no vamos a predicar de ellos, es el levantamiento del tabernáculo. Cuando Salomón empezó a construir aquel tabernáculo, ahí podemos ver cómo el pueblo se humilló delante de la presencia del Señor, reverenció a Dios, hicieron verdaderamente algo especial y alinearon el corazón al corazón de Dios. El traslado es el número 3 de los ejemplos que estoy dando de temores reverentes. Es cuando el pueblo decide trasladar el arca de la alianza hacia Jerusalén. El enemigo la tenía poseída y en un momento dado el pueblo vuelve y conquista y tiene la oportunidad de trasladar nuevamente esa arca a Jerusalén, y eso también trajo un temor tremendo, reverente a ese pueblo. Número 4, cuando Salomón dedicó el templo al Señor. Dice la Biblia, como dice mi papá, que fue la presencia tan sobrenatural que no se pudo entrar al templo en un momento dado, porque había un temor tan reverente de parte del pueblo, que el pueblo se humilló, y entonces podemos entender que esa reverencia a Dios le agradó. Número 5, y esta es una de las partes más importantes o que más me toca a mí, cuando el pueblo está saliendo de Babilonia después del exilio de aquellos 70 años fueron, ¿verdad? La lectura de la ley por parte del escriba Esdras. Ahí también dice la Biblia que el pueblo se humilló y empezó a llorar delante del Señor al oír esa palabra que por tanto tiempo no se le había leído al pueblo. El escriba levanta, me imagino, que la escritura de la ley la empieza a proclamar al pueblo y el pueblo se humilla, y ahí podemos ver también un temor reverente a la gloria del Señor. Y número 6, estoy hablando básicamente de temores que hubieron reverentes en el Antiguo Testamento,
Es la visión que tuvo Isaías. Eso está en el capítulo 6 de su mismo libro. Cuando la Biblia dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, ahí también el profeta se humilló delante de Dios y reconoció que era de labios inmundos. Y por eso también podemos entender que este temor reverente que tuvo el profeta Isaías hizo que Dios se agradara. Pero la reverencia no solo es un acto que se describe como un acto físico. La reverencia también es una actitud del corazón que se somete al Señor. Hay gente que pueden estar de pie, pero su corazón está humillado. Y hay gente que pueden estar de rodillas, mas su corazón no está humillado. No tiene que ver con la posición, tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Reverencia y adoración a Jesús también hubieron ciertos casos, voy a nombrar algunos, no todos, del Nuevo Testamento, de hombres y mujeres también que se humillaron delante del Señor. El primero que voy a nombrar es cuando los magos les reverenciaron y adoraron. Dice la Biblia que cuando vieron al niño, lo reverenciaron y le adoraron. El ciego de nacimiento, cuando fue sanado, eso está en Juan 9:38, también cuando recibió la sanidad, reverenció a Dios de una manera muy sobrenatural y reconoció que delante de él estaba el Dios de los cielos y de la tierra. Amado, el número 3, los discípulos, cuando vieron a Jesús tras su resurrección, adoraron también al Maestro, adoraron al Todopoderoso Dios, adoraron a aquel que había estado con ellos 3 años y un poco más, porque reconocieron que las promesas de Dios son un sí y un amén. Se le abrió los ojos, dice en un momento dado, camino hacia Emaús, y pudieron entender que lo que Jesús le había dicho, que iba a resucitar, se dio no solamente por lo que él decía, se dio como un hecho. Amor, hay una parte muy importante también de una mujer pecaminosa, dice la Biblia, pecadora, que jugó los pies de Jesús con sus cabellos. Eso también fue un acto de reverencia y un acto de adoración. Número 5, y con este cerramos, dice la mujer de flujo de sangre. Amado, esta mujer reconoció que delante de él también estaba el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Y se abrió paso dentro de una multitud para llegar a Jesús, no solamente para recibir una sanidad, sino para reverenciar y adorar a aquel que tiene el poder de cambiar sus circunstancias y tus circunstancias en bendiciones para tu vida. Amado, cuando algo que no esperaba te acontece en la vida, tú tienes 3 opciones. Puedes tener más, pero yo estoy hablando de 3 opciones. ¿Cuáles son esas 3 opciones cuando viene el temor o el miedo a nuestras vidas? Número 1, dejar que marque tu vida negativamente. Estos son los que todavía recuerdan su pasado para justificarse en su presente. No voy a entrar muy profundo en esto, pero hay veces que no tomamos decisiones en la vida porque le tememos a nuestro presente. Creemos que nos va a acontecer lo mismo que nos aconteció en un pasado no muy lejano y todavía está grabado en lo más profundo de nuestra mente y grabado también en lo profundo de nuestro corazón. Número 2, dejar que los temores destruyan tu sueño. Amado, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que aquellos que permiten que sus temores destruyan sus sueños se están autodescalificando ellos mismos. Se autodescalifican y no quieren soñar más los sueños de Dios. Y así hay mucha gente, amado, que tenemos que ir a buscar a los hogares. Hay mucha gente apartada que se están descalificando. Usted sabe que en su familia y en su casa hay ejemplos de esto que le estoy diciendo. Se están autodescalificando. ¿Sabe por qué? Porque ya no quieren soñar los sueños de Dios.
Pero número 3, esta es la más importante. Dejan que las circunstancias les fortalezcan y avanzan hacia las metas que Dios dice que van a alcanzar. Amén. Debemos de ser como los que sueñan. En una ocasión el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y se apartaban en un momento dado y empezaban a tocar y a cantarle al Señor y decían: nosotros tenemos que ser como los que sueñan. Que aunque estaban cautivos, ellos seguían creyendo que algún día iban a salir de ese cautiverio. ¿Cuándo? Hermano, y cuando ellos se presentan delante del Señor y Esdras le lee la ley, que fue la parte que leímos ahorita, ellos se gozan, lloran delante de Dios, porque ellos ya de antemano habían vivido ese tiempo creyéndole a Dios por cosas mejores que iban a acontecer en su vida. Estos son los que creen, como usted y yo. Estos son los que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay una parte muy importante que quiero tomar con ustedes, y es que tenemos que entender o hablar que el temor reverente, ahí es donde comienza la sabiduría a nuestras vidas o a los hijos de Dios. Aquellos que tienen Biblia lo pueden ir buscando en el Salmo 111, y en el verso número 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Amados, cuando hablamos de principio, estamos hablando de comienzo. Amado, tú tienes que comenzar y yo tengo que comenzar creyéndole a Dios y aplicando los principios de Dios, para entonces ese temor que viene a nuestra vida, que es el temor reverente de Dios, nosotros los hijos de Dios lo podamos practicar. Pero tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Si a veces abrimos la Biblia una vez solamente en la semana. ¿Y cuándo la abrimos? Cuando llegamos a la casa del Señor. Para yo conocer la palabra o la voluntad de Dios, tienes que entender que tienes que conocer su palabra. La palabra es la verdad. Ella encierra, amado, toda la verdad de Dios. A veces tenemos que cambiar conceptos también para ser reverentes delante del Señor. Conceptos aprendidos del pasado, de que nos hablaron de un Dios solamente de juicio. Hay gente que entiende a Dios solamente por el juicio. Amado, otros entienden a Dios como el Dios de amor. Las dos cosas son bíblicas, porque cuando leemos la palabra podemos ver. Ahora mismo estamos mi esposo y yo escuchando la palabra en el libro de Jeremías. Amado, y ese es el libro lo que habla del juicio de Dios básicamente. Cuando el pueblo se apartaba de Dios venía un juicio, pero cuando se arrepentía, alabado sea el nombre de Jesús, la misericordia y el amor de Dios les alcanzaba. Amado, Dios es más que eso. Dios no solamente es juicio, Dios no solamente es amor, Dios también es todopoderoso. Dios es tu sanador, Dios es tu redentor, Dios es el que te liberta. Dios es mucho más que juicio y amor. Buen entendimiento, dice en la escritura que leímos, tienen los que practican sus mandamientos. Cuando habla de buen entendimiento, está hablando de conocimiento, está hablando de discernimiento. La iglesia de hoy tiene que procurar ese don tan maravilloso que el apóstol Pablo hablaba, que es el discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Discernimiento, amado, es conocer verdaderamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ese discernimiento no solamente debe ser una palabra que esté en nuestra boca, ese discernimiento debe ser un don que esté bien plasmado en nuestros corazones. Señor, esto que voy a hacer será tuyo. Esta palabra que voy a decir. Amado, el problema que tenemos es que nosotros hablamos y después tratamos de recoger las palabras. Y a veces recogemos las palabras y ya es tarde porque hemos herido a alguien. Hemos ofendido a alguien. Hemos hablado neciamente, como dijo en una ocasión el apóstol.
Practicar sus mandamientos es vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Muchos conocen a Dios como el Dios de juicio. Dios es más que eso, amado. El temor reverente te da sabiduría necesaria y el conocimiento necesario para poder vencer en un mundo de grandes batallas, donde se están desarrollando las batallas en la iglesia. Las batallas en la iglesia se desarrollan no solamente en el mundo exterior, se están desarrollando en nuestra mente. Ahí es que comienzan nuestras batallas. Por eso Pablo dijo, renuévate en el espíritu de tu mente, porque ahí comienza todo. Hay veces que queremos cambiar nuestro mundo exterior, pero nosotros tenemos una guerra interior en nosotros que también tiene que ser conquistada. Amado, el que no se conquista a sí mismo no puede conquistar a nadie. Es un principio que usted y yo debemos de saber. El que no se puede conquistar mentalmente a sí mismo no podrá conquistar a nadie, porque siempre tendrá un dilema. De la palabra dilema, usted sabe lo que significa dilema. En el Salmo 112, aquí el salmista habla de las malas noticias que le pueden llegar a los hijos de Dios. Porque hay veces que yo he oído mensajes, y más en el pasado, donde decía, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Amado, no hay malas noticias, te decían. ¿Hay malas noticias? Claro que las hay. ¿Cómo me vas a decir que no hay malas noticias? De las dos, como dice mi hermano Toñito. Te decía, tú tienes que entender que aunque sea una mala noticia, para ti es buena. No me digas eso a mí. Mala. Pero la Biblia te dice que no tendrás temor. En pocas palabras, cuando venga la mala noticia, tú vas a mantenerte firme. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de los cielos y de la tierra, y ese temor reverente que tú has desarrollado a través del tiempo, va a operar en favor de ti, de tu mente y de tu corazón. Y eso es algo que tú cultivas. Esto no viene de la noche a la mañana. La fe no es algo que usted habló y partió fe. Hoy en día todo el mundo imparte fe. ¡Recibe fe! ¿Recibe un amén? Recibe fe. La fe es algo que se va desarrollando a través del tiempo, a través de la disciplina, a través de las adversidades, a través de los problemas y a través de las bendiciones también, claro que sí. Esa fe se desarrolla cuando nosotros permitimos a Dios operar en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Aquí no dice que no vamos a tener malas noticias, pero dice que nuestro corazón estará firme, porque hemos sabido manejar nuestras emociones. Si algo la iglesia tiene que aprender a manejar, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de usted y de mí, son sus emociones. Hay gente que tiene unas emociones tan disparadas que no se les puede decir nada porque se enojan. Se reprenden, son de mecha corta, como decía un pastor que yo tenía allá en Quesini. Son de mecha corta. Tú les dices algo y ¡pum! Prendieron. Entonces tienes que venir con la palabra para darlo y con un abrazo. Son automáticos, como dicen. Es como el clip cuando no falla. ¿Se acuerda de aquello que usted usaba para prender el cosito del clip? Magic Clip, ese mismo. Balibachi. O el otro, ahora viene el que es de tiro. ¡Clac! Y el fueguito. Son rápidos para encenderse. Y después para apagarlo nos cuesta. Y entonces, ay, perdón, amado mío, es que se me pasó. Nuestras emociones tienen que ser controladas, amado. Tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Sabes por qué? Porque si tú no controlas tus emociones, a la postre y a la larga las emociones te van a controlar a ti. ¿Y cuál es el problema de no saber controlar nuestras emociones? Malas decisiones.
Háblame la palabra mejor, pastor, porque eso no me gusta. Más adelante en el Salmo 112, verso número 1, la palabra de Dios dice, bienaventurado. Aquí hay una bienaventuranza. Cuando hablamos de bienaventuranza, ¿qué estaban hablando? De alguien que es feliz. De alguien que no importa sus emociones, no importa las circunstancias, es bienaventurado. Las bienaventuradas, los bienaventurados y las bienaventuradas no depende de lo que tú tengas en el banco, no depende de lo que esté en el freezer, no depende del carro que tiene. El bienaventurado ha sabido ser bienaventurado porque tiene la mayor bendición de Dios. Felicidad. La quiero. ¡Aleluya! Es el hombre que teme a Jehová. Entonces, para yo ser bienaventurado, tengo que tener un temor reverente. No es que usted entre por esa puerta como si fuera un santito y tenga muchas aureolas, y cuando le veamos, ¡ay, llegó el hermano, el más santo de los santos! Santidad es mucho más que eso, amado. Santidad es aborrecer lo malo. Santidad es cuando yo tengo la oportunidad de pecar, no peco, me abstengo. Santidad es saber hablar en el momento preciso, la palabra precisa. Santidad es apartarme de lo que no le agrada a Dios para agradarle entonces a Él. Santidad no tiene que ver con el traje que te pones. No tiene que ver con los calzones que usas. Poderoso. Aunque la iglesia debe ser recatada en la forma en que se viste, eso lo entendemos. Tampoco nosotros somos una iglesia que vamos a ser descontrolados y hacer todo lo que queremos. No. Pero la santidad es mucho más que lo que nosotros vemos en lo interior de la gente, exterior, perdón. Santidad tiene que ver con un corazón alineado al propósito de Dios. Y dice la Biblia que es bienaventurado el que teme a Jehová. Y más adelante dice, y en sus mandamientos se deleita. Y en sus mandamientos se deleita. Mandamientos se deleita. Amado, si nosotros practicamos no solamente la ley de Dios para que nos vean, y la practicamos para deleitarnos en la ley de Dios, entonces estaremos bienaventurados. Entonces seremos felices. Hay gente que dice, no, los 10 mandamientos eran para la ley. La ley y los mandamientos se reducen en 2 mandamientos, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Casi nada. No se está pidiendo todo. Esto no es fácil, pero es una bendición servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos manda a que entreguemos todo a Él, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para Él entonces darnos lo mejor de Él. ¿Qué fue lo mejor de Él? Su Hijo. Entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida, y no solamente cualquier tipo de vida, una vida abundante en Él. Bienaventurado es alguien feliz. Es aquel que en Cristo ha encontrado la capacidad de sobrellevar todas las adversidades. Es aquel también que en medio de esas adversidades se mantiene seguro, porque sabe, una vez más, y vuelvo y cito el texto, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amado, cuando la Biblia dice todo es todo, no es solamente algo de nuestra vida, es todo. Todo lo puedo en Cristo. En el momento de la abundancia, todo lo puedo en Cristo. En el momento de la escasez, todo lo puedo en Cristo. En el momento de la mala noticia, todo lo puedo en Cristo. En el momento de la buena noticia, todo lo puedo en Cristo. En todo tiempo y en todo momento, dijo el salmista, lo alabaré.
Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero yo le alabo dentro del quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Montelón también, músico, esa alabanza. Porque cuando las cosas están bien cualquiera lo alaba. Alaba ahora, como dice el hermano Trini. Alaba ahora. Cuando las cosas están bien, siempre hay una alabanza en nuestra boca y nuestros labios sonríen. Pero cuando las cosas no salen bien, también debe haber una alabanza. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que la Biblia llama sacrificio de alabanza. Sacrificio vivo. Sacrificio de alabanza es cuando tú no quieres alabarlo. Y entonces tienes que forzar a tu alma y decir, como decía el salmista David: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo alabas, entonces viene a tu memoria todas las cosas maravillosas que ha hecho por ti y todo lo que ha hecho por mí. Y entonces no se te olvida los beneficios que te ha dado. Amén. Y en sus mandamientos, dice la palabra, todavía estamos en el Salmo 112, verso 1. Y en sus mandamientos, dice la Biblia, se deleita. Amado, ¿qué es un deleite? Un gozo. ¿Por qué se deleita? Porque el obedecer la palabra, ya esta misma no le resulta una carga. Le resulta ¿qué? Un gozo en obedecerla. Por eso es que cuando tú viniste al Evangelio, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo hice de la palabra algo tan especial en mi vida que hacía lo que la palabra me decía. Y por eso en aquella ocasión que lo conocí por primera vez, yo estaba en el primer amor y usted también. Y en el primer amor, ¿qué usted hace? En el primer amor usted se amanece. Yo se lo he dicho a usted, cuando yo conocí a mi amada, nosotros a veces estábamos hasta las 3 de la mañana hablando. Engancha tú. Un chamaquito yo era. En el primer amor yo leí la Biblia 4 veces. En el primer amor, aquí me dice mi papá, que leyó la Biblia 4 veces. Y ahora para leer un texto se nos hace difícil. Ese primer amor hace que cada mandamiento, cada una de las cosas que Dios demanda en nuestra vida, se convierten en gozo. ¿Por qué? Porque estás en el primer amor. Es más, cuando tú estás en el primer amor, si a quien tú amas te dice no me gusta tu peinado, tú cambias tu forma de peinarte. Mira Sari como me dice mi esposa. Amado, lo que quiero decirte con esto es, te lo digo en forma de broma, pero escucha lo que quiero decirte. Cuando tú estás en el primer amor y la palabra te emplaza a cambiar actitudes y forma de ser, tú lo haces porque estás en el primer amor. Es correcto, eso es. Eso es el primer amor. Amado, yo me sentía en un momento dado de mi vida cuando conocí al Señor. Yo no había oído a los pájaros cantar en la forma en que los oí, después del primer día de haber conocido a Cristo. El cántico era diferente. Aquellos pajaritos tan sencillos, yo los veía como una maravillosa creación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás en el primer amor. Por eso es que tú ves pajaritos volando. Aquí hay alguien que se ríe y lo estoy mirando. Si no estás en el primer amor, es una piedra. Escuche ahora el verso número 2 de ese salmo. Salmo 112:2. ¿Qué dice la Biblia? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amado, esto es poderoso. Esto fue una promesa, como dice mi hermano,
que le dio a Abraham, le dio al pueblo de Israel también, y le da a la iglesia. Amado, tu descendencia será poderosa. Se supone que nuestra descendencia sean líderes donde estén. Eso lo estoy viendo yo. Esa descendencia tiene que tomar el control de su ambiente. Son nuestros descendientes. Eso lo estoy viendo yo. Lo que Dios nos ha permitido tener. Amado, cuando habla que su descendencia será poderosa, está diciendo, tendrán influencia. Porque tú y yo hemos sido sabios en buscar el consejo de Dios. Y le hemos marcado el camino. Y aunque hoy no estén en el camino, tú le has marcado el camino. Sí, Señor. Tu reverencia hacia Dios los ha marcado de forma tal que ellos ven algo diferente en ti. Ya tú no eres el Padre que ellos conocieron antes de tú haber conocido a Cristo. Gracias. Ya tú no eres la madre que ellos conocieron antes de tú conocer a Cristo. Gracias, papá. Ahora eres diferente. Le estás marcando el camino. Amados, los caminos que se marcan en Cristo son caminos de bendición. La generación de los rectos somos nosotros. Son los que hacen lo correcto. Será bendita, dice la Biblia. Nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Si Dios dijo que nuestra generación iba a ser bendita, iba a ser bendecida, nadie la podrá maldecir. ¿No se acuerdan del caso del rey que quería comprar al profeta? Por 3 ocasiones le pagó una suma diferente de dinero. Le dijo, muchacho, coge la tarjeta y sigue gastando por ahí para abajo, que esto es quitado. Pero me tienen que maldecir a Israel. Y el profeta cogió el dinerito la primera vez. Se lo echó al bolsillo y empezó a tratar de maldecir a Israel y no podía. Cuando iba a hablar, bendición de lo alto salía de su boca. Por segunda vez el rey le dice, ¿para qué te pagué? Poderoso. Cabezón, te pagué para que maldijeras a Israel. Vuelve, toma el dinero por segunda ocasión. Busque la Biblia. Yo no estoy hablando de una historia de esa loca que se inventa mucha gente por ahí. Y cuando iba a maldecir a Israel, por segunda vez, lo que salió fue bendición. Y por tercera vez, el rey le dijo, si no lo maldice, entonces no te voy a pagar. Esto yo se lo añadí. Esto no está en la Biblia. Tipo, usted después me coge por ahí en la puerta y dice, ¿dónde está eso, pastor? Recibió la paga y cuando fue a maldecir a Israel, lo que por su boca salió fue ¿qué? ¿Y cuál fue lo que dijo el profeta? Alabanzas a Dios. Terminó bendiciendo a Israel tres veces, perdón, en vez de maldecirlo. Amado, porque lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y el que se levante a maldecir a Israel, pagará el precio de esa maldición. Miren lo que le pasó a don Hugo Chávez allá en Venezuela. Miren lo que le ha pasado. Búsquese un videíto que hay por ahí corriendo en las redes. Aquellos que maldicieron a Dios, para que usted vea lo que le sucedió. Poderoso Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La mayor herencia, amado, que le podemos dejar a nuestros hijos no son los bienes materiales que adquirimos, sino son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Gracias. Y esas bendiciones espirituales se convierten en la mayor riqueza que ellos pueden tener. Amado, por eso la palabra dice en Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amado, ¿por qué no añade tristeza con ella? Porque es una bendición espiritual. Una bendición de... Y aunque tú pierdas todos tus bienes, como Job los perdió en una ocasión y dijo, el Señor quitó
El Señor me dio y el Señor quitó, perdón. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios que lo bendijo en una ocasión, le quitó en una ocasión, que no se lo quitó, un paso de prueba, le iba a multiplicar todo aquello que él había perdido. Así es la bendición de Dios. La bendición de Dios no añade tristeza. Salmo 112, verso 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Está hablando de la generación y la descendencia de nuestros hijos, nuestros descendientes. Y su justicia permanece para siempre. Amado, en un hogar que tiene la bendición de Dios, lo tiene todo. Todo. Usted me dirá: pastor, ¿de veras que lo tiene todo? Como ustedes, como dicen los boricuas, ¿de veras? Lo tiene todo porque tiene la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque no tenga en un momento dado bienes materiales, esa bendición de Dios, esa bendición espiritual, lo va a catapultar, lo va a mover a recibir lo que Dios tiene preparado para él por tu oración y por la mía. Eso es. Sí, Señor. Por nuestras oraciones, amados. Nuestras oraciones bendicen a los nuestros. Nuestras oraciones son una cobertura. Nuestras oraciones no quedan en el aire. Hay veces que yo he oído gente que dice: yo no oro más por este cabezón. Mal. Eso no es lo que dice la palabra. Hay que orar por los nuestros en todo tiempo. Si alguien verdaderamente es ejemplo, que yo le he visto clamar, es este Señor que está aquí, mi Padre, clamando siempre. No es perfecto, ni yo tampoco. No somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Clamar por los hijos, clamar por todos. Señor, bendice a mi descendencia. Guárdalos donde quiera que estén. Señor, protégelos, cúbrelos. Revélatele de una manera sobrenatural. Esa es mi oración para con los míos que están apartados, las mías. Revélatele de una manera sobrenatural. Porque cuando tú te les revelas, esa revelación hace algo en el corazón de ellos tan poderoso y tan fuerte que ya no serán los mismos. Sálvalos para tu reino, papá. Gracias, Señor. Ya no van a ser los mismos. Bienes y riquezas hay en su casa. Y más adelante dice: y su justicia permanece para siempre. Amado, en cambio, un hogar que no tiene la bendición de Dios es un lugar de luchas y contienda. Usted no ha entrado en un hogar que rápido siente una carga. Aquí está pasando algo porque yo siento una carga tremenda. Porque ahí no está la bendición de Dios. Ahí no está la paz de Dios. Ahí no está la presencia del Señor. Porque para nosotros podemos operar en diferencia a los hijos de Dios. Y una familia, no es que seamos todos iguales. Nuestros hijos, nuestras hijas son diferentes. Pero hay una paz que sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento. Esto no es cuestión de quién tiene la razón. Esto es cuestión de mantener una relación con ellos, que es lo que Dios está demandando de nosotros. Nosotros tenemos que tener la gracia, el favor, la sabiduría de entablar esa relación con ellos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y aunque ellos pueden tener el Espíritu de Dios apagado, saben que una buena relación hace que ellos se vuelvan a los caminos del Señor. Poderoso Dios. Proverbios 14:26. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. Yo siempre le digo, si usted no quiere un pastor que le predique mucho de la Biblia, mételo en su lugar. Es lo que habla la palabra. La Biblia es la que nos enseña. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
ellas permanecen para siempre. Cuando hablamos de permanecer, es que se va a auscultar dentro de ti de forma tal que cuando tú vas a hacer lo incorrecto, esa palabra te redarguye. Que cuando tú estás en momentos de dolor, esa palabra te redarguye. Que cuando tú estás en los momentos de presión, porque vienen momentos de presión y de depresión, esa palabra está en tu mente, no solamente en tu mente, está en tu corazón. Esa palabra dice ella misma que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra te va a mostrar el camino para que tú sigas avanzando hacia el propósito de Dios. No importa las circunstancias por las cuales tú estés atravesando. Gracias, Señor. Esa palabra es viva, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y es eficaz, y es más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Amado, cuando parte el alma, lo que está diciendo es: voy a ¿qué? A mantener tus emociones de forma tal que tú puedas tomar buenas decisiones. Porque ahí es que se esconden las emociones, en el alma, en lo más profundo de nuestro ser. Poderoso Jesús. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová. Estamos hablando del temor, la fe que vence el temor. Está la fuerte confianza y esperanza. ¿Verdad que dice la palabra eso? Amén. ¿Entenderá? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza. Amado, ¿qué está hablando aquí la palabra? Está hablando que cuando tú tienes una confianza firme, tienes una fe fuerte. Y no es que tú le digas a ese monte: échate a la mar y el monte se echará. Lea bien la palabra, el Señor no está hablando de un monte. Está hablando de circunstancias que van a venir en nuestra vida. Está hablando de los problemas que vamos a enfrentar en la vida. Porque ¿cuál de ustedes ha tenido una fe tan grande que le ha dicho un monte que se vaya a la mar y lo ha hecho? Dígame. ¿No lo ha hecho? No es que no lo pueda hacer. Usted le puede creer a Dios de forma tal que deja mi fe bien abajo y la fe de usted está en el cielo ya. Pero está hablando aquí de circunstancias, de problemas, situaciones difíciles que van a venir a nuestra vida. Fe que vence el temor es el título de hoy. Amén. Esa fe no tiene que ser una fe que mueva montañas. Esa fe lo que tiene que ser es práctica. Poner la que tienes. Porque si tú no pones la fe que tienes ahora, nunca vas a crecer en la fe. Te tengo buenas noticias. Nunca vas a crecer en la fe. Hay que activarla. Yo estoy aquí porque, como dice mi papá, activé la fe. En un momento dado, Dios ha puesto algo en mi corazón y sigue trabajando en mi corazón. Y yo peleando en cierto sentido con Dios el llamado que tenía, mas sin embargo, Dios sigue trabajando. Y en un momento dado me dijo: no, es que la fe tú tienes que ponerle piernas para que camine. Porque la fe sin obra es. ¿Usted quiere morirse ahora mismo? No haga nada. Ni comer ni nada. Ni comer ni nada, dice mi hija. No me digas eso. Que si me quitas la comida, me quitas parte de la vida. Porque la fe. Es una fe fuerte. Cuando hablamos de esa fe fuerte o de la confianza que debemos tener los hijos de Dios, estamos hablando de una fe basada no en lo que yo pueda hacer, sino una fe basada en lo que Dios quiere hacer. En lo que Dios quiere hacer. Amado, ¿por qué Él quiere hacer cosas maravillosas en tu vida? Porque te dio poder. ¿Te dio poder o no te dio poder? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Usted lo sabe, no es que yo. Por eso la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amado, ese poder ya fue dado. Lo que tenemos que ponerlo es ¿en qué? En práctica, en acción, accionar el poder. Ese poder ya Jesús nos lo dio. Y recibiréis poder, no lo dijo ni Pablo, ni lo dijo Pedro, ni lo dijo Lucas, ni lo dijo Jesús. Hechos 1:8. Lo dijo Él. Y lo que Él dice es un sí y un amén. Amén. Lo que Él dice es
real. Lo que él dice no es una utopía, ni una historia, ni es una novela de Corín Tellado. Realidad. Es una realidad. Usted no sabe de lo que es Corín Tellado, los más jóvenes. Pero como aquí todos conocimos Corín Tellado. A lo mejor aquellos que nos escuchan y nos van a ver a través del YouTube dicen, ¿de qué habla ese pastor? Si son jóvenes. Corín Tellado, ¿quién era? Escribía novelas. Recibiréis poder, 1:8, como dijo mi hermano, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dijo, y me van a ser testigos, no solamente los que están aquí cerquititas, porque algunos empiezan y quieren empezar por la China y por Rusia, pero no quieren ser testigos al lado de la casa. Ay, 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 ay. Se le acabó el gozo. Y eso es para el pastor también, ¿no? Para nosotros también. Proverbios 14:27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Esto está bueno y está fuerte. El temor de Jehová, dice la palabra, es manantial de vida. Cuando habla de manantial es un río de agua viva que corre por ti. Cuando hay temor de Dios, los ríos de agua viva se tienen que manifestar en ti, se tienen que manifestar en cada uno de nosotros. Se están manifestando en mí ahora mismo. Yo siento. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo siento a Dios. Es manantial de vida. Gracias. Y la Biblia dice para apartarse de los lazos de la muerte. Amados, si algo que aparta del mal es cuando tú tienes un temor reverente a Dios. Es cuando nosotros reconocemos que ese temor es algo que debe estar en nuestro corazón lo más firme posible. Que no sea algo que lo recojamos el domingo y ya cuando salimos de la iglesia se acabó el temor. No. Tiene que ser un temor 24/7. Temor reverente es una vida. Es como la adoración. Hay gente que dice, no, el grupo de adoración va a entrar aquí ahora al altar. Amados, todos adoramos. Los músicos adoran. La iglesia adora. Los hijos adoran. Los pecadores adoran. Usted me dice, te reparaste, pastor, eso no es así. Saben de Biblia también. Y las gallinas que... Aquella mujer pecadora que llegó donde Jesús estaba reunido con aquel fariseo. La Biblia dice que era una mujer que pecadora, la que enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Adoró a Dios o no lo adoró? Aún los pecadores adoran, amados. Tú y yo, cuando no estábamos en los caminos del Señor, aún adorábamos a Dios. Porque la adoración no es para un club exclusivo. Adoración es para todos. En todos debe haber un espíritu de adoración. Porque todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Aquella mujer que tenía flujo de sangre llegó a Jesús y lo adoró. La samaritana, una mujer que tenía 6 maridos. Tenía 5 y el que tenían ahora Jesús le dio. Ese no es el tuyo. Ese que tienes tampoco es el tuyo. Lo cogiste prestado, amiga. ¿Qué le dijo Jesús? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua de vida, tú le darías. Yo le daría, dijo Jesús, de esa agua que salta para vida eterna. Amado, el agua que salta para vida eterna solamente Jesús la puede dar. Pero son para aquellos que tienen un temor reverente, que se postran delante de Dios, reconociendo su insuficiencia, reconociendo algo que Él mismo le dijo a los discípulos en un momento dado: ustedes no pueden hacer nada sin mí.
Y porque ellos estaban peleando ya quién tenía el liderato, quién iba a manejar el asunto después que Jesús se fuera. Y Jesús los tuvo que emplazar en un momento dado. El que no sea como este niño que está aquí, olvídese de eso. Estamos hablando del servicio los miércoles. No te vistas que no va. Hay que humillarse a veces delante del Señor. Ese temor reverente es el que nos hace mantenernos firmes, y esa presencia de Dios en nuestra vida se hace una realidad evidente. Manantial de vida, es un caudal de vida. Estoy en el Salmo, en el Proverbio 14, 27. Manantial de vida es un caudal de vida. ¿Sabes por qué es un caudal de vida? Porque es la vida de Dios que te hace estar, amado. Cuando tú tienes un caudal de vida, te hace estar lejos del pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado, tú y yo hemos reconocido que produce muerte. ¿Cómo voy a buscar en otra fuente si ya la fuente de vida eterna se me reveló a mi vida? No hay ninguna fuente, no hay ningún manantial, no hay nada que pueda saciar esa sed que yo pueda tener o que tú puedes tener. ¿Para qué voy a buscar otra fuente si tengo a Dios en mi vida? Y aquí yo voy a ir ya cerrando. Básicamente el mensaje está en una cuarta parte de lo que iba a predicar. Yo creo que lo podemos seguir el domingo. El temor reverente te advierte de lo que va a venir. Vamos a buscar un ejemplo de esto. Estamos hablando de Génesis, pero es una cita que hace el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, ya en el Nuevo Pacto. En Hebreos 11:7 dice: por la fe, cuando fue advertido Noé por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué dice la Biblia? Con temor preparó el arca, en la que su casa se salvase. Aleluya. Y dice más adelante: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este texto es para un mensaje. Escuchen bien. Aquí hubieron dos elementos muy importantes que usó Noé. Número uno, él tenía un temor reverente, pero ese temor reverente lo hizo actuar por la fe. No es solamente temor, es actuar. Tenemos que tener esa fe que actúa, esa fe que se mueve. Y la Biblia dice que Noé preparó el arca por ese temor reverente que tenía. Porque él sabía que Dios le estaba hablando al corazón de una manera tan especial, que dijo: hay que preparar el arca porque va a llover pronto, va a haber diluvio. Amado, ese temor reverente te advierte, te dice lo que viene. Por eso es que cuando tú recibes una advertencia de parte del Espíritu Santo, tú te vas delante de Dios a orar y dices: Señor, yo no entiendo todo lo que viene, pero yo sé que algo viene. Te metes con Dios. Actúa de la manera prudente como actuó Noé. Y la Biblia dice que Dios nos advierte. Advertir es revelar. Te revela, amado. ¿Quién puede estar atentando contra ti? Los tuyos también. ¿Cuántos han tenido sueños de batalla? ¿Cuántos han tenido batallas en el hogar, en la casa, donde han sentido una opresión que ha venido y han tenido que orar? Todos y cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo Dios cuando permite eso? Te está advirtiendo. Hay batallas que no vas a poder librar solo. Hay batallas que necesitas a otros en la fe para que te ayuden y te levanten las manos. Por eso la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse, amado. Usted podrá y yo usar las redes sociales para oír mensajes, eso está muy bien. Hay gente que Dios los usa tremendamente.
pero el congregarse es necesario. El congregarse no es una opción, es una necesidad. Porque cuando nosotros tenemos hambre, comemos. Gloria a Dios. Cuando tenemos sed, tomamos. Pastor, ¿eso es el ABC? Claro que es el ABC. Y cuando tienes una necesidad espiritual, ¿a dónde vas? A la fuente. Vas a la fuente. A la fuente. Vas al Señor. Las cosas que no se habían visto fue las que Dios le advirtió a Noé que se preparara. ¿Por qué no se habían visto? Amado, no había llovido en un montón de años. Nunca. Poderoso Dios. Muchos dicen que nunca. Yo estuve leyendo y hay ciertos estudios de eso. Muchos dicen que lo que la Biblia habla específicamente del rocío que José habla. Y si no había llovido nunca, imagínense cómo estaba el pueblo contra aquel Noé que estaba aquí preparando un arca. Este hijo está loco. ¿Un arca para qué? Si no hay donde tirarla. No hay ni una quebrada. Por eso fue que no entendieron, ¿no? Y se burlaron de él. Animales. Pero ¿qué hace el temor reverente? Hace que actúes en obediencia. Y Noé siguió preparando el arca. Tablita a tablita, se tardó un montón. Acuérdase que no había ni sierra ni serrucho. Y sigue preparando el arca. Y cuando cae la primera gota, mira hacia el cielo y dice: yo sé que venía, papá. Yo sé que iba a llover, Señor. Y empiezan a subir las aguas. Preparó el arca no solamente para él, amado, la preparó para todos en su casa. 7. Eso se llama prudencia. Eso se llama saber operar en fe. Eso se llama saber manejar finanzas. Lo estoy trayendo al tiempo de hoy. Eso se llama ser prudente con lo que Dios te da. Hay gente que Dios le da 4 pesos y gastan 6. No podemos ser así, siempre tenemos que tener algo más. No es que sea una secta, pero bueno. Alguien que me está oyendo y que me va a ver a través de esos medios, Dios le está hablando de una manera muy especial, porque mayordomía también es espiritual. Me salí del mensaje, lo dañé aquí. Cuando hay temor reverente, Dios nos advierte. Por eso preparó el arca, advirtió al mundo de lo que venía. Pero el mundo, dice la palabra, que se condenó a sí mismo porque no creyó el mensaje de Noé. Noé no condena a nadie. Usted y yo, cuando predicamos la palabra, no estamos condenando a nadie, se condenan a ellos mismos. Porque no crean la palabra y no la ejecutan. Amado, cuando Dios te advierte de algo, y aquí sí voy a ir terminando, Dios no debe ser cuestionado, Dios debe ser obedecido. Usted podrá cuestionarme a mí, usted podrá cuestionar al que tiene a su lado, usted podrá cuestionar a uno de sus hijos, usted podrá cuestionar al vecino, pero a Dios usted no lo puede cuestionar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Póngase de pie. ¡Aleluya! Aquí nos prendieron una musiquita cuando le dije póngase de pie. Poderosa palabra, wow. Amado, estamos hablando y hablamos de la fe reverente. Esa fe que debe ser obedecida, debe ser practicada, no debe ser cuestionada. Es el temor de Dios en nuestra vida para que así podamos nosotros
seguir avanzando hacia el plan y el propósito de Dios. Señor, te doy gracias por la iglesia en esta mañana. Te doy gracias también por aquellos que nos van a escuchar y a ver, Señor, a través de estos medios sociales. Te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que esta palabra que ha sido enseñada y predicada en esta mañana no torne vacía, sino que haga la voluntad para la cual, Señor, le enseñamos y la predicamos en esta mañana. Te pido por cada miembro de esta casa, Señor. Señor, que si en algún momento dado de nuestra vida, Señor, hemos sido emplazados por Ti a realizar algo, Señor, y no lo hemos hecho, que ese temor de reverenciarte a Ti, Señor amado, nos mueva a cumplir con aquellas cosas que debemos de cumplir, Señor. Señor, en esta hora, junto al pueblo que nos ve a través de los medios, junto al pueblo que está aquí conmigo en esta mañana, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque en momento dado de nuestra vida no hemos sido reverentes, Señor. En momento dado de nuestra vida, Señor amado, hemos tomado, Señor amado, este temor como algo pasajero y a veces no lo ejecutamos en la forma en que Tú nos has pedido, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nuestro corazón se llene de gozo, de alegría y de paz, Señor. Y que en esta tarde, Señor amado, podamos entender esta palabra que Tú has traído para cada uno de nosotros, Señor, no vuelva a nosotros vacía, sino que haga la voluntad para la cual Tú le enviaste, Señor. Le enviaste para que nosotros la practiquemos y la pongamos por obra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aquellos que nos vieron nos van a ver a través de YouTube. Estamos localizados en la calle 51 GD, número 13 de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Estamos aquí para bendecir su vida. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres de hacer de esta casa tu lugar de congregación, nos puedes visitar. Estamos aquí los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga y bendiga a todos los tuyos.